Vamos a comenzar con este mensaje de este hermoso día, hermanos. Y vamos a hablar acerca de los diezmos y ofrendas, ¿verdad? Amén. Amén. Sabemos bien, hermanos, que en las iglesias regularmente, en todas las iglesias se tienen que predicar y un poco de todo: amonestaciones, amor entre los hermanos, profecías, de todo un poco, ¿verdad? Pero hay iglesias, hermanos, que no meten casi nada de esos mensajes, sino solamente hablan de dinero y prosperidad. Incluso, hermanos, hay iglesias que no hablan acerca de los diezmos y ofrendas por miedo de que los feligreses pues ya no asistan a las iglesias, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios? ¿Por qué Dios pide los diezmos y las ofrendas? ¿Qué es lo que debe de hacer el filigrese al dar los diezmos y ofrendas? Todas esas preguntas, hermanos, muchas veces el enemigo también nos mete dudas, ¿verdad?, en nuestras mentes, y decimos, bueno, pues si yo doy mis diezmos y si yo doy mis ofrendas, ¿para quién va ese dinero? Solamente, hermanos, nosotros como feligreses, como miembros de la iglesia, nosotros debemos de cumplir con nuestra parte. Nuestra parte, ¿cuál es? Es la obediencia ¿a quién? A Dios. No es la obediencia al hombre, sino es la obediencia a Dios. Y eso es lo que más importa, nuestra obediencia. Sabemos, hermanos, y este tema es titulado Dios da y Dios pide obediencia, ¿verdad? Si vemos bien el Deuteronomio 8:17, con el cual comenzamos este mensaje, ¿cómo comienza? Dice la palabra de nuestro Dios: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Los voy a invitar, hermanos, que nos pongamos de rodillas para hacer la oración. Padre bendito, una vez más, Señor Santo, nos postramos ante tu presencia, Señor Santo. No nos cansamos, Señor Santo, porque usted es nuestro Padre, usted es nuestro Rey, Señor, y usted merece toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos, Padre Santo. En esta hermosa hora, Señor Santo, una vez más, Señor, te pedimos, Señor Santo, que su Santo Espíritu sea descendido de lo alto, Señor, para que nos enseñe estas verdades, Padre Santo, que tienes para cada uno de nosotros, Señor, que podamos aprender, Señor Santo, y comprender de su palabra, Señor Santo, y no solamente nosotros, sino por aquellos, Señor Santo, que desean escuchar tu palabra, Señor Santo, por aquellos, Padre Santo, que están enfermos, Señor, por aquellos, Señor Santo, que están en problemas, en dificultades, Señor Santo, dales ese aliento de esperanza, ese aliento de vida que necesitan, Padre Santo. Te pedimos, Señor Santo, que te quedes con nosotros en cada corazón y en cada mente, Señor Santo. Que tus palabras penetren a lo más profundo de nuestros corazones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Bueno, pues, hermanos, vemos aquí el propósito, ¿verdad?, de no olvidarnos de nuestro Dios. Pero la pregunta es, ¿Dios es dueño de todo? Amén. ¿Sí o no? Amén. Dios es dueño de todo, ¿verdad? Y eso lo vamos a comprobar con lo que dice Salmos 24:1. Vayamos a ver qué es lo que dice Salmos 24:1. Dice la palabra de nuestro Dios: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea que incluso, hermanos, todo lo que nosotros vemos
todo lo que nosotros palpamos, incluso nosotros, ¿de quiénes somos? De Dios, ¿verdad? Entonces vemos aquí que en este salmo dice que todo lo que hay en este mundo es de nuestro Dios. ¿Y a quién le pertenece? A Dios, ¿verdad? A Él mismo. Vayamos a ver qué es lo que dice en Salmos 50, 11 y 12. Salmos 50, 11 y 12. Dice la palabra de nuestro Dios: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. El 12. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Otro versículo, hermanos, que demuestra que este mundo y todo lo que en él existe, ¿a quién pertenece? A Dios, ¿verdad? Ahora vayamos a ver qué es lo que dice Ageo 2.8. Ageo 2.8. Y dice la palabra de nuestro Dios: mía es la plata y mío que es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Con estos versículos, hermanos, hay muchas personas que dicen: bueno, pues, si Dios es el dueño de todo, ¿por qué quiere Dios que nosotros demos el diezmo? ¿Por qué quiere Dios que nosotros demos ofrendas? Esa es una de las preguntas que muchos se hacen hoy en día. Y una de las cuestiones, hermanos, es de que muchas veces, incluso nosotros sabiendo esto, sabiendo de que Dios es el creador de este universo, de que Dios es el dueño, muchas veces nosotros como cristianos y conociendo los propósitos de los diezmos y ofrendas, ¿qué es lo que a veces pasa? Incluso nosotros tenemos esa duda, ¿verdad? ¿Y por qué tenemos esa duda? Porque el enemigo ataca nuestros pensamientos. Y antes de que nosotros comenzáramos en el camino del cristianismo, de conocer a Cristo Jesús, ¿qué es lo que pasaba antes de llegar a los pies de Cristo? Teníamos muchas dudas. Entre esas dudas era de que, ¿por qué yo voy a dar mi dinero al pastor? ¿Por qué yo voy a dar mi dinero a los que no trabajan? ¿Verdad? Que trabajen ellos para que ellos puedan sustentarse. Incluso, hermanos, el enemigo hoy en día está trabajando muy duro por ese lado, ¿verdad? Porque déjenme decirles, hermanos, que hay pastores, y eso no es para juzgar, ¿verdad? Sino es para ver la realidad de cómo el enemigo trabaja. Hay pastores, hermanos, que se meten a estudiar para pastores profesionales, no con el propósito de llevar el mensaje de salvación a las personas, sino con el propósito de ¿qué? De que por medio de la palabra de Dios obtener ganancias. Y eso es lo que ha pasado hoy en día en todas las iglesias del mundo, incluyendo la iglesia adventista. Hemos caído en ese gran problema, hermanos, de que personas ya no buscan o estudian o tienen su título para predicar el mensaje de verdad, sino para obtener ganancias. Yo conozco un hermano que él me platicó de una historia, ¿verdad?
de su paisano. Dice que este hombre, su paisano, del hermano que yo conozco, él va a la Central 1, dice este hermano que el hombre llegó a la iglesia central y como tenía la habilidad del hablar, pues se hizo pastor, ¿verdad? Y de ahí, no sé qué fue lo que pasó, que ese pastor se salió de la iglesia y se fue a otra iglesia y fundó otra denominación, ¿verdad? Y pasó el tiempo. Dice que un día lo encontró y este hermano le pregunta a su paisano, le dice: oye, ¿cómo te va con la iglesia? ¿Cómo estás yendo con la iglesia? Y él se queda así como diciendo: ¿la iglesia? Y él dice: dice, el negocio, dice. Ahí podemos ver, hermanos, cómo hay personas, cómo Satanás usa a personas para que desvíen el propósito, ¿verdad?, de la salvación. Pero sabemos, hermanos, que Dios puso leyes, en cual esas leyes está el diezmar, ¿verdad? Vayamos a ver, dice, ¿por qué Dios pide diezmos y ofrendas? Dios quiere que su pueblo sea bondadoso y obediente. Lo vemos en la historia de los israelitas cuando los sacó Dios de Egipto. Vemos, hermanos, en esta historia que, si quieren acompañarme en Éxodo 11, 2, 3, capítulo 11, versículos 2 y 3, vemos aquí en esta historia, cuando los israelitas iban a salir de Egipto, dice que Dios, ¿verdad?, le dijo a Moisés que fuera cada uno con quién, con su vecino, los egipcios, y les pidieran, ¿verdad?, cosas para que ellos se fueran de Egipto. Dice en Éxodo 11, capítulo 11, versículos 2 y 3, dice: habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino, ¿qué? Cada una a su vecina alhajas de plata y de oro, ¿verdad? El 3. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos del faraón y a los ojos del pueblo. Imagínense, hermanos, si estos israelitas salieran sin nada de ese lugar de Egipto, ¿cómo anduvieran en el desierto? Aquí vemos una gran enseñanza de que dice que Dios dio gracia al pueblo en los ojos de ¿quién? De los egipcios, ¿verdad? Ahora, todas estas cosas, hermanos, que el pueblo fue y recolectó, ¿eran para ellos mismos? ¿Sí o no? Sí, eran para ellos mismos. O sea, si yo voy y le pido a un vecino algo, ¿verdad? Por ejemplo, los egipcios fueron con sus vecinos, le pidieron algo y ese algo era para ellos, ¿verdad? Pero hay algo muy importante, hermanos, que es lo que le quería enseñar Dios a este pueblo. Dios ya les había dado riquezas a este pueblo, que era pobre, ¿sí o no? Sí, porque este pueblo al salir de Egipto, si Dios no le hubiera dicho a Moisés que fueran y pidieran cosa alguna a su vecino, si ese pueblo no hubiera hecho eso, ¿qué hubiera pasado? Ese pueblo hubiera salido pobre. ¿De dónde? De Egipto.
Pero en cambio, dice aquí el versículo que Dios dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. O sea que los mismos egipcios venían y les daban las cosas. Le venían y les decían, ¿sabes qué? Llévate esto, eso es para ti. Y váyanse de aquí porque ya no queremos más plagas, ¿verdad? Y eso era lo que pasaba. Pero Dios le quería enseñar a este pueblo una gran enseñanza. Vayamos a ver en Éxodo 25, 1 y 2, ya está el 8. 1 y 2, ahí nos saltamos al 8. En la historia dice que Dios fue bondadoso con el pueblo. Ahora Dios pide que nosotros seamos bondadosos y obedientes, ¿verdad? Vayamos a ver qué es lo que dice. Éxodo 1, 25, 1 y 2 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí, ¿qué? Ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Esa es la ofrenda, el 8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Bien, hermanos, aquí está la enseñanza. El pueblo de Israel, vamos con el primer punto. El pueblo de Israel había recibido de gracia, ¿sí o no? Sí, había recibido de gracia. Los egipcios le regalaron muchas cosas de oro, de plata, de bronce, muchas cosas. Ahora el Señor pide al pueblo que una ofrenda voluntaria. Ahora aquí viene la prueba. La prueba de que este pueblo tenía que hacer. Aquí vemos, hermanos, que cuando nosotros recibimos de gracia, debemos de dar ¿qué? De gracia. Cuando nosotros recibimos de gracia y damos de gracia, ¿qué es lo que sigue diciendo ahí nuestro Dios? Dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. O sea que, hermanos, aquí hay algo muy importante. Si nosotros como familia que somos, como hermanos que somos, venimos aquí en este lugar y adoramos a Dios en este lugar, ¿usted cree que este lugar se va a pagar solo? ¿Usted cree que la luz que nosotros usamos se va a pagar solo? ¿Usted cree que el agua se va a pagar solo? No. Aunque vimos en los versículos anteriores que dice que Dios es el dueño de todo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Pero, como dice aquí, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ahora, hermano, Dios nos ha bendecido con un trabajo, ¿sí o no? Sí, nos ha bendecido con un trabajo. Cuando nosotros somos bendecidos con un trabajo, el patrón ve cómo trabajas tú. Que eres responsable, que eres un buen trabajador, que no has fallado a tu trabajo. Y Él está viendo, pero Dios pone dentro del patrón gracia, bondad. ¿Y qué es lo que dice el patrón? Bueno, pues este obrero trabaja bien, pues le voy a aumentar algo de dinero, ¿no? Por su trabajo. Dios, ¿qué es lo que está haciendo ahí con nosotros? Nos está dando ¿qué? De gracia. Ahora, si Dios nos dio de gracia, nosotros tenemos que dar ¿qué? De gracia, ¿verdad?
¿Para qué debemos de diezmar? Vayamos a ver qué es lo que dice Deuteronomio 14, 22 y 23. Deuteronomio 14, 22 y 23. Dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rendiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas ¿qué? Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Ese es el punto principal, hermanos, de que nosotros al diezmar, ¿qué es lo que estamos haciendo? Siendo obedientes a Dios. No solamente de decir, bueno, pues yo guardo el sábado, yo guardo los mandamientos, sino aquí hay algo muy importante, hermanos, de que si Dios nos dio de gracia, nosotros tenemos que dar ¿qué? De gracia, ¿verdad? Porque si nosotros recibimos, tenemos que aportar algo a donde nosotros estamos asistiendo. Porque muchas veces, hermanos, nosotros decimos, bueno, pues la iglesia tiene dinero, tiene con qué pagar las cosas, ¿para qué necesita mi diezmo? Pero aquí no es cuestión de que yo venga y les diga yo a ustedes, tienen que dar su diezmo. Es de cada persona, hermano. Es de la obediencia de cada persona. Pero hoy en día, hermanos, lastimosamente, las iglesias han caído en ese gran problema de que el pastor o el tesorero van con las familias y les dicen, ¿sabes qué? Tú no estás dando tu diezmo, ¿qué es lo que está pasando? Ese ya es un grave error que ha entrado hoy en día en la iglesia. ¿Por qué? Porque hoy en día las personas o los obreros, los que trabajan en la iglesia, ya no ven calidad, ya ven ¿qué? El número. Entre más número tú tengas, más puedes ganar. Pero eso no es la voluntad de nuestro Dios. Lo que nosotros debemos de hacer es de que Dios nos ha puesto en este lugar y todos los diezmos que recibimos es para pagar este lugar, es para pagar la luz, es para pagar el agua, para hacer muchas cosas. Incluso, hermanos, para tener un pequeño fondo, porque va a llegar un momento de que tal vez lo que hemos pasado, ¿verdad? Con esto del coronavirus, si la iglesia no tuviera un fondo, ¿qué hubiera pasado? Nos quedaríamos endeudados, ¿verdad? Incluso mucha gente dice, ¿verdad? Bueno, pues a mí me van a perdonar 3 meses de renta. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Cuando uno iba y le preguntaba a la persona principal de los edificios, ¿sabe qué? Sí, se te va a dar chance de que no pagues 3 meses, pero ya cuando se recupere todo esto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que pagar todos los meses atrasados que tú no pudieses pagar. De igual manera, hermanos, pasa en nuestra iglesia, ¿verdad? Si nosotros no aportamos, estamos ¿qué? Desobedeciendo a Dios. Amén. Malaquías 3:10.
Vayamos a ver qué es lo que dice Malaquías 3:10. Dios nos hace una invitación y Dios también promete. Aparte de la invitación de que Dios nos hace, Dios promete, ¿verdad? Dice Malaquías 3:10, la invitación es traer todos los diezmos, ¿a dónde? Al alfolí. Y haya alimento